Hoy la comunidad universitaria celebra la presentación del libro Copla Parda, Sabiduría Encarnada, del licenciado Dardo del Valle Gómez Hijo. En esta obra, Copla Parda, Sabiduría Encarnada, Oralidad como Patrimonio y Derecho, Antropología Fundamental Americana, su autor analiza y reflexiona la oralidad popular desde la experiencia de la copla parda del pueblo santiagueño y su incidencia en el NOA. En la mesa de autoridades se encuentra el señor rector de nuestra universidad, ingeniero Héctor Rubén Paz, el señor vicegobernador de la provincia, doctor Carlos Silva Neder, la señora vicerrectora de la universidad, licenciada Marcela Juárez, el señor director de la Escuela para la Innovación Educativa, especialista Francisco Muratori, y por supuesto el licenciado Dardo del Valle Gómez Hijo, autor del libro que hoy presentamos, coordinador y docente de la Diplomatura Superior en Cultura Popular, mención Copla Parda, y responsable del área de investigación Copla Parda, Sabiduría Encarnada, de territorialidad e interinstitucionalidad de nuestra universidad. También en la mesa panel contamos con la presencia de la doctora Silvia Rodríguez. La doctora Silvia Rodríguez es magíster en Administración, doctora en Educación, especialista en Didáctica y Currículum, licenciada en Gestión Educativa y profesora superior en Filosofía y Pedagogía. Participó en diversos proyectos de investigación y el Info. También se encuentra la doctora María Elena Herrera, quien es abogada, especialista en gestión educativa y actualmente se desempeña como presidenta interventora del Consejo General de Educación. El licenciado Mariano Suárez Burgos es licenciado en Filosofía y se desempeña como docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, dedicando su carrera a la enseñanza y a la investigación filosófica. El licenciado Guillermo Martínez es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Santiago del Estero y trabaja en estudios en equipos sociojurídicos en derechos humanos, INDES, CONICET, es docente de la Universidad Católica de Santiago del Estero y ha participado como co-conductor del programa Radial Contexto. Filósofos, ha sido seleccionado por el Ministerio de Cultura de la Nación para representar a la provincia en el Comité Federal de Jóvenes Expositores en el Coloquio Internacional Ideas. Y finalmente, el doctor Alejandro Aguad se desempeña como profesor y director del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Ha dictado cursos de posgrado en maestrías y doctorados de diversas universidades. Ha dirigido proyectos de investigación y es autor de numerosos libros, como así también de artículos en revistas especializadas y comunicaciones en jornadas y congresos. También se encuentran presentes en la sala el señor vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, licenciado Walter Trejo, el señor decano normalizador de la Facultad de Ciencias Médicas, médico especialista Eduardo Lian Ayud. En representación de la señora intendente de la ciudad capital, ingeniera Norma Fuentes, se encuentra presente el señor director de Cultura, doctor Francisco Avendano. También se encuentra el asesor de la municipalidad, arquitecto Rodolfo Leñán.
la señora directora de la Escuela de Artes y Oficios, doctora Eve Luis Coronel, el ingeniero Edmundo Vizcaya, director de Ciencia y Técnica de la provincia. También nos acompañan integrantes de los equipos de gestión, de rectorado, de facultades y de la Escuela para la Innovación Educativa, familiares, afectos y amigos cercanos del autor. En referencia a la obra, podemos decir que se constituye en una validación académica de la Universidad Nacional de Santiago del Estero a las investigaciones iniciadas por el padre de la copla parda latinoamericana, don Dardo del Valle Gómez, que desde su impronta de una cultura milenaria encontró en sus ojos profundos y en su pluma el camino para una reparación histórica del continente, siempre juzgado de inculto e incapaz de pensarse a sí mismo. Nos han hecho llegar las salutaciones la doctora Claudia Ledesma Gala de Zamora, senadora nacional, que nos dice: agradezco profundamente la atenta invitación que me cursaran para participar en la presentación del libro Copla Parda, Sabiduría Encarnada, Oralidad como Patrimonio y como Derecho, Antropología Fundamental Americana. Compromisos de mi agenda relacionados con mi función en el Honorable Consejo Senado de la Nación hacen imposible acompañarlos en tan grato acontecimiento. Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarles un cálido saludo a todos los presentes, organizadores, en especial al autor y público en general. Firma atentamente doctora Claudia Ledesma Gala, senadora de la Nación. Hace lo mismo el señor gobernador de la provincia, el doctor Gerardo Zamora, quien nos dice que por medio de la presente se dirige a nosotros y en especial al director de la Escuela para la Innovación Educativa, especialista Francisco Muratore, a fin de agradecer por la cordial invitación que me hiciera llegar para participar en la presentación del libro Copla Parda, Sabiduría Encarnada. Lamento no poder acompañarlos en este evento de referencia para la comunidad cultural y hago propicia la presente para enviarles un cálido y afectuoso saludo a todos los asistentes y celebra con júbilo la realización del encuentro. Atentamente, doctor Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero. A continuación, vamos a invitar al señor rector, ingeniero Héctor Rubén Paz, para hacer entrega al señor vicegobernador de la provincia, doctor Carlos Silva Meder, de un presente institucional en nombre de la comunidad universitaria. Consiste en un cuadro con la imagen de nuestra primera santa argentina, santiagueña, Mamantula. Mediante resolución rectoral número 124 del 2025, se homologa y se acompaña la disposición de la Escuela para la Innovación Educativa número 92 de 2025, por la que se declara el interés a la publicación denominada Copla Parda, Sabiduría Encarnada, Oralidad como Patrimonio y Derecho, Antropología Fundamental Americana. Invitamos ahora al especialista Francisco Muratore, director de la Escuela para la Innovación Educativa, al centro del escenario para hacer entrega
al licenciado Dardo del Valle Gómez de la declaración mencionada. A continuación, invitamos a la señora diputada Norma Abdala de Matarazzo a hacer entrega de la declaración número 30 de la Cámara de Diputados de la provincia, por la cual se declara de interés provincial, legislativo, social, educativo y cultural a la presentación del libro Copla Parda, Sabiduría Encarnada. Mediante resolución número 16 del 2025, la Subsecretaría de Cultura de la provincia declara de interés cultural la presentación del libro Copla Parda, Sabiduría Encarnada. Firma licenciado Juan Leguizamón, Subsecretario de Cultura de la provincia de Santiago del Estero. A continuación, invitamos a la concejal Soria Aida Luz y Salvatierra Gustavo a subir al escenario para hacer entrega de la ordenanza número 6433 del 2025, emitida por el Honorable Consejo Deliberante de Santiago del Estero, mediante la cual se sanciona con fuerza de ordenanza y se declara de interés municipal, cultural y social a la presentación del libro Copla Parda, Sabiduría Encarnada, Oralidad como Patrimonio y como Derecho, Antropología Fundamental Americana. Mediante disposición de la Escuela para la Innovación Educativa número 122 del 2025, expresa: visto la nota presentada por los docentes de la Diplomatura Superior en Cultura Popular con mención en Copla Parda, por la cual solicitan se le otorgue el título Doctor Honoris Causa Post-Mortem a don Dardo del Valle Gómez, y considerando que don Dardo del Valle Gómez es considerado el primer gestor cultural de la provincia de Santiago del Estero, siendo el responsable de la creación, organización y funcionamiento de las instituciones de cultura de la provincia por más de 50 años, que es necesario reconocer su ardua labor como recopilador, investigador, eximio escritor y coplero argentino, que la dilatada obra de gestión cultural e investigación en terreno sobre la oralidad popular han impactado en toda la producción investigativa, artística y cultural de Argentina y de todos los países del continente. Que el currículum de don Dardo del Valle Gómez da cuenta de una importante trayectoria en el ámbito investigativo, educativo, académico y cultural, tanto a nivel provincial como nacional e internacional. Que para la admisión de la propuesta se requiere de una memoria descriptiva y justificativa de los méritos
académicos, científicos, artísticos y o sociales del candidato, que la propuesta ha sido analizada por el área de extensión, vinculación y transferencia y la dirección de la Escuela para la Innovación Educativa, que en razón de lo expuesto corresponde emitir el acto administrativo y pertinente. Por ello, el director para la Escuela de la Escuela para la Innovación Educativa dispone, artículo 1, iniciar las gestiones para la solicitud del doctorado honoris causa post-mortem para don Dardo del Valle Gómez. Copla Parda representa la filosofía de vida de la voz que nace de la experiencia del mundo latinoamericano. Hoy, este trabajo reconstruye la noción de sabiduría, filosofía, imprimiéndole la importancia del saber que, parafraseando al patriarca de la Copla Parda, saber que no sirve para ser, capaz que no es un verdadero saber. Nos introduce en ese horizonte del habla de nuestro pueblo santiagueño. A continuación vamos a invitar a la doctora Silvia Rodríguez a referirse a la importancia de esta obra. Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias a todos los que han venido a compartir este momento de presentación del libro. Y gracias particularmente a Dardo, porque después de tantos años de haber transitado como compañeros, como amigos de la vida, una vez más me invita a formar parte, ¿sí?, de este trabajo desde distintos lugares. Un gracias enorme de la vida, Dardo. Esta obra, Copla Parda, Sabiduría Encarnada, desde mi lugar, que hoy me toca colaborar, es más desde un planteo más pedagógico y educativo. Esta obra que reflexiona sobre una filosofía encarnada, sobre la necesidad de volver a nuestras raíces, desde la pedagogía, lo que nosotros, junto a Raquel, no quiero dejar de mencionarla, que ha sido también un gran pilar, al menos desde el trabajo que hemos podido hacer en la diplomatura, en los distintos aportes desde el campo educativo. Lo que quiero recuperar es esta idea de que este libro no solo constituye un pensamiento filosófico, sino que ha servido para que en el campo educativo podamos poner en práctica un pensamiento, una revalorización de nuestro territorio, de nuestro campo. Sobre todo, yo tomé la idea de Dardo cuando habla de una filosofía situada, la idea de pensar una pedagogía situada, territorial, donde las voces de nuestros docentes, donde el trabajo de nuestros estudiantes sea el eje central. Lo que quiero destacar es que a partir de esta organización, que es el producto final del libro, hay un trabajo previo, que no solo es investigativo, sino también es una praxis, es un hecho real. Creo que ahí, en términos pedagógicos, lo que quiero recuperar es esta idea que por primera vez un discurso que siempre ha tenido la filosofía, ¿no?, que por un lado está la teoría y por otro lado está la práctica. Con este tipo de trabajo lo que se hace es de la práctica construir teoría. Es decir, hay una revalorización del sentir, del pensar de nuestras comunidades, donde para nosotros en el campo pedagógico es importante la voz de las familias, de los estudiantes y de nuestros docentes. Pensar una filosofía territorial, así como lo plantea Dardo en muchas de las ocasiones en el libro, nos ha permitido que desde el campo educativo nosotros podamos poner un espacio y un tiempo desde las escuelas, que desde Santiago del Estero se piense la educación. Dardo siempre en las discusiones
hermosas que tenemos, estamos, de cuán importante es que nuestros docentes, nuestras autoridades aquí presentes, podamos empezar a plantear un programa educativo, una política educativa situada, territorial, una política sentida desde nuestro contexto, donde nuestros docentes sean el eje y nuestros estudiantes, como siempre me gusta decir, se sientan felices aprendiendo. Eso se ha podido comprobar y cuando ustedes puedan observar la obra a partir del recorrido que se hace de los distintos programas y actividades que se han ido realizando y que han desencadenado en la diplomatura que se ha mencionado, donde quiero particularmente también destacar la participación de los docentes y la producción de los docentes, donde podemos encontrar que nuestros docentes son productores intelectuales también. Es decir, que por primera vez podemos observar que lo teórico no queda únicamente circunscrito en un escritorio, sino que creo que la obra recupera las voces de muchos de nuestros docentes que están en territorio, que están en la ruralidad, que están en las escuelitas y que desde ahí cobra valor. Me gusta, y para no ser muy extensa, en el pequeño, considero, en el pequeño aporte que le he hecho a la obra, recuperar un concepto de Graciela Frigerio, que es la construcción de lazos. Creo que la filosofía planteada y la pedagogía planteada de este concepto de copla parda genera la posibilidad de generar lazos sociales, lazos con la comunidad. Las familias participaban, los estudiantes recuperaban las voces de sus propios núcleos familiares y eso nos hacía felices. Qué importante que es que desde Santiago del Estero podamos tener un programa que impulse la recuperación del patrimonio cultural. En un mundo globalizado, por primera vez, las voces de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestra comunidad, a partir de distintos lenguajes, porque algo que Dardo siempre nos ha dicho, la obra supera lo musical, supera lo festivo, recupera la oralidad, recupera el sentir pensar de nuestros pueblos. Y por primera vez ahí también agradecer a todas las autoridades de la universidad, del consejo y del gobierno que han ido aportando y apoyando, ¿sí? Que pudiéramos desde distintos lugares, el equipo que investiga, el equipo que ha estado en territorio, el equipo que ha estado en distintos programas, hasta en la universidad, en las diplomaturas, poder aportar. Creo que por primera vez esta construcción de lazo social, donde se revaloriza el patrimonio cultural, donde se revaloriza las voces de nuestros pueblos, cobra relevancia para la educación. Y en ese sentido, Dardo, seguir acompañando desde el lugar en el cual estamos, seguir aportando tanto en el campo intelectual como en el campo de la práctica, que es lo que me interesa. Pensar una educación que transforma la realidad, pensar una educación en la cual nuestros estudiantes sean felices, un espacio y un tiempo de construcción de conocimiento nuestro, no tanto desde la pedagogía impuesta desde Europa, sino también una deconstrucción de nuestro propio sentir y pensar. Santiago del Estero tiene voz, tiene pensamiento, tiene sabiduría y que nuestras aulas tienen que ingresar y tiene que poder construir un nuevo saber sobre la realidad. ¿Qué más de decir de esta obra? Es un despertar de pensamiento, es un despertar de sentir, es volver a nuestro origen, es volver a nuestro pueblo. Gracias, Dardo, desde lo que pueda aportar y contribuir a la educación, siempre dispuesta, porque es lo que es mi pasión. Si de alguna forma las aulas son el futuro de nuestro pueblo y de nuestra nación, que desde ahí que los docentes, quienes han participado y que seguramente están en la diplomatura, lo saben, han sido los protagonistas y la construcción de nuevos lenguajes a partir
de lo que su comunidad tenía como experiencia. Me hace recordar a Sondiburi, ¿sí? La formación a partir de la experiencia. Y esto ha sido una experiencia formativa que nos ha transformado, quienes hemos estado y que debe dejar encendida la chispa para seguir aportando desde Santiago del Estero a la nación y al mundo, Dardo, ¿no? Todo hay que parar. Así que gracias por haberme invitado todos estos años y bueno, ¿qué más que decir, amigo? Eternamente agradecida y tu obra realmente es excelente. Muchas gracias por sus palabras, doctora Silvia Rodríguez. A continuación vamos a escuchar a la doctora María Elena Herrera. Muy bien, buenas tardes a todos los presentes, al señor vicegobernador que nos acompaña, al señor rector, a ambos amigos, a las demás autoridades presentes de la Universidad Nacional, a nuestro panel y a todos los invitados especiales. Sé que hay autoridades tanto provinciales como municipales que están aquí presentes, también están autoridades educativas que forman parte del Consejo General de Educación. Antes que nada, quiero agradecer la invitación al profesor Dardo Gómez de formar parte de este panel y también a su familia que pone mucho su tiempo y quita el tiempo de teorizar a la familia, así que un gran agradecimiento a su familia por eso. Y antes que nada contarles que estoy orgullosa en dos dimensiones. Una dimensión personal por haber construido una gran amistad con el profesor Dardo Gómez y su familia, con toda la trayectoria de su papá, que él tiene el honor de continuar, como también desde la dimensión institucional. Nosotros desde el Consejo acompañamos todos aquellos desarrollos y obras que tengan como visión revalorizar lo propio y lo local. Y por supuesto con una clara línea de acción marcada del gobierno de la provincia a través de la práctica del mismo gobernador, que ejerce esa visión de revalorizar el territorio, las acciones concretas que vemos todas las semanas, yendo al territorio, al interior profundo y tratando de llevar igualdad a todos los puntos de la provincia y a todos nuestros alumnos, nuestros docentes, no docentes, la comunidad educativa en general. Desde ese punto de vista del territorio, esta propuesta que hace el profesor Dardo de repensarnos entre todos y repensar nuestro sistema educativo también, con una pedagogía mirando lo propio, la identidad, la cultura local, al saber popular, al reconocimiento de nuestra flora, nuestra fauna, del conocimiento popular de nuestros mayores. Para nosotros, desde nuestra visión, da esa plusvalía a nuestro sistema educativo y trata de construir entre todos un saber enseñar santiagueño con un sello local, con una profunda identidad que creo que hay que destacar. En ese sentido, esto se trata de una construcción colectiva a la que nos hemos sumado porque atendemos todas estas propuestas y desde el inicio ya contando, siendo parte del testimonio de esa práctica que se refería aquí la profesora. Esta efectivamente es una práctica que tiene doble sentido, o sea, doble carril. Es un diálogo permanente entre el reconocimiento de lo que existe ya en todos los puntos de la provincia, a través de también de la práctica de estas 2.500 instituciones que tenemos distribuidas, que los docentes los realizan, porque vemos la práctica en los distintos puntos, que con esfuerzo, de forma silenciosa, nuestros docentes también realizan en forma
hace sistemática este esfuerzo de poder poner en valor lo local. ¿Qué es lo que nos interpela hoy? Y es el gran valor de esta obra, de poder todo ese esfuerzo realizado de corazón en forma asincrónica, sistematizando en una sola obra y darle esa plusvalía que nos va a servir para construir entre todos una pedagogía propia de Santiago del Estero. De esa forma, vemos y notamos en el territorio, y ese es el sentido por el cual hay una constante retroalimentación de esta propuesta pedagógica, porque lo vemos en la escuela, y en la escuela se ven identificados con la propuesta. Ese es el sentido por el cual, a partir de abrir las puertas del consejo a la propuesta del profesor, naturalmente los docentes se van identificando con esta propuesta, con esta investigación y esta propuesta pedagógica, porque es una práctica que la observan, aunque es sistemática, pero sí lo hace. Y esto lo pone en valor, le da plusvalía. En ese sentido, como testimonio de los realizados, se han capacitado nuestros directores de nivel, los supervisores, nuestro personal administrativo también, con mucha alegría, digamos, de vivenciar algo que es algo propio, forma parte del ser santigueño. Por eso vemos tantas adhesiones voluntarias que, si bien es una propuesta, los docentes, no docentes, también lo aceptan y lo hacen propio. Y eso creo que es el valor a destacar de esta investigación. Que comparto con lo que decía Silvia, es una retroalimentación porque existe, lo vivimos, nada más que le damos valor con la obra. Y ese valor dado a la obra lo tenemos que abrazar entre todos y seguir caminando juntos en ese sentido, como una construcción colectiva que es totalmente virtuosa. Porque la reflexión que nos tenemos que hacer ante esa globalización que refería Silvia es que es un hecho, que es la realidad que vivimos, que no tiene por qué no ser virtuosa, pero que sí nos interpela a construir una mayor identidad de lo que uno realiza. Y por eso ese sentido de darle un mayor valor, un valor agregado a lo que nosotros tenemos, para que efectivamente sea un canal o un mensaje con valor, un buen mensaje que llegue a otros puntos del mundo. ¿Por qué no? Si hoy la tecnología nos acerca, y así como nos acerca, podemos ver lo que hace alguien en Asia. ¿Por qué no ver lo que hace alguien en Santiago del Estero? Si se hace bien, ¿por qué no? Y ese es el planteo que realiza la obra, que nosotros acompañamos, es la visión del gobierno de la provincia, de nuestro gobernador. Por eso vamos a seguir acompañando todas estas inquietudes, estos desafíos que nos interpelan a todos, y seguir construyendo entre todos ese camino. Desde mi parte, como autoridad hoy me toca estar en el consejo, en nombre mío, de todo el equipo. Quiero que la presencia mía implique el compromiso, seguir apostando a este tipo de educación. Ese es el sentido, porque mi aporte es simplemente un testimonio de lo realizado, pero también quiero que sea un compromiso de seguir construyendo este camino que es en favor del desarrollo de nuestra pedagogía, de nuestra cultura, de nuestro sistema educativo. Así que felicito, profesor, nos volvemos a comprometer y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por sus palabras y reflexiones, doctora María Elena Herrera. Copla parda, sabiduría encarnada,
para una filosofía del encuentro, en la oralidad del lenguaje como fundamento para pensar lo latinoamericano. A continuación, vamos a escuchar al licenciado Mariano Suárez Burgos. Buenas tardes, decían las autoridades presentes, al público que hoy nos acompaña y a mis colegas y compañeros de la mesa que hoy estamos presentando esta hermosa obra. Yo tengo escritas unas palabras para no dispersarme demasiado y no robar el tiempo para que también el resto de los compañeros que están hoy presentes puedan explayarse al respecto. Todas las cosas bajo el sol tienen un tiempo y un momento. Así reza la sabiduría profunda del Eclesiastés. Esta idea tan potente nos recuerda al kairos de los griegos, es decir, al momento oportuno, al momento justo, a la maduración de los tiempos propicios. Parto de estas ideas porque quiero resaltar el hecho de que estos tiempos que hoy vivimos son los tiempos en que madura con luminosa plenitud la obra de don Dardo del Valle Gómez, cuyo mejor fruto se nos entrega en las páginas del libro que estamos presentando. Esta obra fue largamente acuñada, como lo dice el patriarca de la copla en estos versos que he de citar. Estas coplas que les canto son escritas por el tiempo, me las enseñó la vida, las iba cantando el viento. Considero que es en esos pequeños versos donde podemos encontrar la clave de este libro, el cual trata sobre las coplas escritas por el tiempo, cantadas por el viento y aprendidas a lo largo de una vida a ellas dedicada. Debo señalar también que esta obra es de naturaleza dual, pues por un lado es una construcción colectiva, casi anónima. Su autor es el pueblo, pero al mismo tiempo no deja de ser personalísima y propia de su autor. Es Dardo del Valle Gómez el autor fundacional, el que dio el impulso inicial a una tarea que va más allá de sí, que lo trasciende y lo eleva. Dardo padre fue la chispa que encendió la flama, y Dardo hijo fue quien tomó la antorcha para continuar el camino y esparcir el fuego en todas direcciones. Este libro es el resultado de los sueños y proyectos de ambos, de sus esfuerzos y sus desvelos. Guardo en mi memoria una imagen que hoy quiero compartir con ustedes para que nos ayude a visualizar lo que afirmo. Este recuerdo se remonta a mediados de los años 80, cuando siendo yo un estudiante de primaria, visité en algunas ocasiones el hogar de la familia Gómez. Con Ana Soledad, hermana de mi amigo Dardo, fuimos compañeros de grado y ella solía invitarnos a su casa. Recuerdo aquella particular tarde de primavera, al llegar allí y encontrarme con la figura de don Dardo, ensimismado en la penumbra de su biblioteca. Él estaba rodeado de papeles, manuscritos o mecanografiados, dispersos en riguroso desorden en torno suyo. Recuerdo también que a pesar del ceño fruncido que delataba el arduo trabajo que lo ocupaba, don Dardo siempre tuvo la gentileza de dirigirnos un saludo de bienvenida y hacernos sentir como en nuestra propia casa. En aquellos años, por mi edad, no podía dimensionar la envergadura intelectual de aquel hombre de encanecida barba larga, pero la vida me estaba regalando unos preciosos recuerdos que hoy puedo valorar en todo su peso y hondura. Hoy sé que fui testigo en aquellos lejanos instantes del trabajo titánico que estaba llevando a cabo ya por entonces el patriarca de la copla. A esa obra don Dardo le consagró su vida y su vida fue en gran medida la concreción de esa obra. Esta tarea tan peculiar consistió en indagar la oralidad popular en búsqueda de una sabiduría ancestral que, fragmentada, anida entre las coplas esparcidas por el monte Santiago.
Don Dardo Gómez, con la autoridad que le confería el hecho de ser él mismo autor de Coplas 50 y hombre nacido en el interior provincial, salvó del olvido cruel el decir de un pueblo todo, el pueblo santiagueño. Rescató de esta manera las piedras fundamentales para el edificio que se levantaría después. Dardo hijo fue quien puso en orden aquellos papeles que yo había visto desparramados en torno al patriarca de la copla. Luego, con denuedo sin igual, emprendió la tarea de sistematizar y difundir aquellos tesoros de la oralidad popular descubiertos y creados por su padre. Dardo es un pensador meticuloso y apasionado, pero por sobre todas las cosas, generoso y desprendido. Por eso, con el mismo ahínco con el que Dardo padre recogió las coplas del pueblo para su resguardo, Dardo hijo las devolvió multiplicadas y enriquecidas por años de estudio y reflexión. Este libro, que hoy se ofrece al público, contiene una magistral combinación entre aquella sabiduría popular emanada de las coplas y la rigurosidad académica bajo la cual fueron estudiadas. Esto es lo que hace que este libro esté llamado a ser una obra inmortal. Quien se adentre en sus páginas encontrará en ellas el alma de un pueblo, de nuestro pueblo santiagueño, dibujada con maestría incomparable, amalgamando algunas de las ideas más abstractas de la filosofía con las experiencias más concretas de nuestra vida cotidiana. En estas páginas se dan la mano y se abrazan diferentes tradiciones para recordarnos que la sabiduría no habla un solo idioma ni habita en fronteras infranqueables. Este es, por lo tanto, un libro de carácter intercultural, en el que la filosofía entabla un diálogo franco con lo más profundo de la sabiduría popular. En este sentido, recupera el espíritu de las universidades, que nacieron todas ellas por una genuina preocupación de estudiantes y maestros por pensar su propia realidad. Digo recupera, puesto que no es posible negar que muchas veces la vida académica se fue enclaustrando y aislando del mundo, como si las universidades fuesen un reducto de mera erudición estéril. Sin embargo, contra esto, quiero resaltar el atino y el coraje de nuestra querida Universidad Nacional de Santiago del Estero, que abrió sus puertas de par en par para que el conocimiento ancestral de nuestra gente tuviera cabida y un sitial de honor en sus aulas. En ese espíritu de apertura y conciliación con lo vernáculo, se creó el área de Copla Parda y se ofrecieron diferentes trayectos formativos sobre la materia, por ejemplo. El quehacer filosófico en Santiago del Estero lleva la impronta indeleble del saber situado. Ese es su sello distintivo. Es lo que le ha permitido esta vinculación tan estrecha con la sabiduría encarnada en la oralidad popular. Se produce de esta manera una vinculación perfecta entre la sabiduría popular, la producción filosófica y la vida universitaria, constituyendo de este modo un círculo virtuoso para la producción de conocimiento sobre lo nuestro. Para ir finalizando, quiero mencionar que en junio de este año se cumplirán 100 años de la fundación de la Asociación Cultural La Brasa, cuyos integrantes bregaron por crear espacios de diálogo y reflexión sobre temas propios de nuestra tierra santiagueña. El compromiso de esos grandes hombres sigue siendo una fuente de inspiración para nuestras generaciones. Y por ello no es casual que esta obra se publique este año, ya que su espíritu es hijo del de aquel grupo de intelectuales. Como dije al comenzar, los tiempos están ya maduros para ofrecer esta obra al gran público y marcar así una nueva etapa en la aventura del pensarnos a nosotros mismos. En consecuencia, expreso mis felicitaciones a Dardo y a todo el equipo de Copla Parda por este libro magnífico.
Deseo que el mismo sea no solo la culminación de una gran empresa, sino y sobre todo el inicio de muchas reflexiones, debates y discusiones que nos ayuden como sociedad a forjar una vida más plena, auténtica y significativa. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras, licenciado Mariano Suárez Burgos. Seguidamente vamos a escuchar al licenciado Guillermo Martínez. Bueno, muchas gracias a todos los presentes y bueno, especialmente le quiero agradecer a Dardo por haberme invitado a participar de esta mesa panel y compartir aquí con los colegas. Me ha hecho un poco complicado a mí hacer un recorte un poco de todas las cosas que hay en el libro y el trasfondo del mismo. Como bien ha dado cuenta Silvia hace un momento, hay muchas discusiones que venimos sosteniendo aquí con el profesor Dardo Gómez y que, bueno, gracias a esas discusiones, digamos, este libro se ha podido producir, se ha podido hacer. Pero bueno, yo voy a elegir una forma de empezar esta pequeña reflexión que les quiero compartir. Voy a sobrevolar algunos temas para no extenderme tanto. Voy a aprovechar en primer lugar que no está aquí ninguno de mis profesores que me enseñó griego para decir una frase. Ustedes saben que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, el Evangelio empieza con esa frase en arché logos, ¿no? En el principio era el verbo. Un filósofo francés, Jacques Derrida, en la década del 70, emulando un poco esa fórmula, dijo, en el principio era la escritura. Y si yo tengo que seguir con ese juego de imitaciones, diría que el postulado básico, digamos, de este libro que estamos presentando hoy es que en el principio era la oralidad, ¿no? Y a mí me parece muy interesante pensar, digamos, esta cuestión de la oralidad, y me parece que ese es el aporte, digamos, significativo que Dardo está haciendo con la ayuda de todo un equipo de colegas y un equipo de trabajo en reponer y restituir la importancia de la oralidad para nuestra cultura y también para la educación y para la investigación académica inclusive. Muchas veces, digamos, nosotros que pertenecemos a la vida universitaria estamos muy entramados con la cuestión esta de producir conocimiento, ¿no? Producir conocimiento, leer el último paper, leer el último artículo, escribir tesis. Y un poco en este libro se comenta en términos fenomenológicos que una de las ramas más importantes de la filosofía, que así como también lo planteó Husserl, el padre de la fenomenología, no todo pasa por acceder al conocimiento, por producir conocimiento, sino también hay que inventar formas, esquemas de pensamiento que nos inviten a describir cómo se viven los conocimientos, cómo se los vivencia, para qué se los aplica, ¿no? En qué experiencia esos conocimientos impactan. Y Dardo ha puesto el ojo junto a sus compañeros, a todo su equipo de trabajo. Aquí la veo a Raquel, también está Inti, ¿no? que han colaborado con algunos artículos en este libro, en la oralidad y específicamente en la oralidad popular, ¿no? Solamente quiero decir que eso también es un desafío, eso también es un atrevimiento, digamos, es algo muy valiente de parte de Dardo, el reponer también el sentido popular del oral, por el hecho de que nosotros sabemos que lo popular y todo aquello que está vinculado con lo popular carga con muchos prejuicios, ¿no? Se piensa que lo popular tiene que ver con lo irracional, con lo ambiguo, con lo vago, ¿no? Con las multitudes desorganizadas. Sin embargo, nosotros en este texto, en este libro importante que estamos presentando hoy, de alguna manera planteamos que hay una ética y hay una normatividad en lo popular, ¿no? Y hay un sentido comunitario muy fuerte
que uno lo puede indagar y lo puede percibir y puede ser parte también de ello en cada una de esas voces expresadas en las coplas que Dardo hace tiempo que viene recogiendo y recuperando de las experiencias en nuestros pueblos, ¿no? Otra cosa muy importante que me interesaría destacar en esta intervención es el hecho de cómo Dardo viene hace tiempo destacando la importancia del habla, ¿no? Que creo que ha sido mencionado en una de las reseñas que se han leído en esta tarde. El habla, bueno, los que hemos cursado aquí filosofía, que hemos estado en otras carreras enseñando como estudiantes, sabemos que en lingüística se distingue siempre entre lengua y habla, ¿no? La lengua como el sistema de signos, ¿no? Y el habla como el empleo de ese sistema. Y muchas veces la lingüística tradicional ha ido por el lado del análisis y del estudio de los sistemas, pero ha dejado de lado el habla, cómo se emplea todos esos fenómenos de la heteroglosia, de la retórica, cómo los pueblos emplean ese sistema de signos. Y Dardo ha puesto el ojo en la copla, ¿no? Como expresión de una voz que muchas veces ha sido callada por la modernidad, por esta modernidad que nos sigue imponiendo agenda, por esta modernidad que muchas veces nos distrae, ¿no? y hace que nos olvidemos de dónde venimos. En ese sentido, quiero destacar una palabra que ha sido mencionada también por los que me han antecedido en la palabra, pero que me parece que es relevante y que es muy importante, y yo diría es trascendental. Es trascendental en esta propuesta pedagógica, educativa y filosófica que Dardo está llevando adelante desde hace ya un par de años, que es la palabra sabiduría, ¿no? Es interesante que el libro lleve como subtítulo Sabiduría encarnada, y ahí el adjetivo de lo encarnado, ¿no? Como una instancia de profundización de lo situado, que es una idea que venimos discutiendo nosotros en la carrera de filosofía desde hace ya muchos años, gracias al aporte de aquí del doctor Alejandro Aguad, pero destacar que este es un libro en donde vamos a encontrar sabiduría, no solamente nociones filosóficas, autores, conceptos, categorías, sino una sabiduría, algo que va más allá de la mera información, que va más allá de el mero diseño de métodos de resolución de problemas, que algo que va más allá de la mero análisis conceptual, y tiene que ver con una figura, la figura del sabio, de aquel que tiene experiencia, ¿no? De aquel que ha vivido ese conocimiento, lo ha aplicado, pero también lo sabe organizar, lo sabe comprender en todo para poder transmitirlo, ¿no? Esa figura del sabio, esa figura que muchas veces se nos pasa, ¿no? Que muchas veces, o algunos tienen cierta reticencia, digamos, de hablar de ella o de identificarse con ella. Me parece que en este libro Dardo le da una vuelta de rosca a esa idea de la sabiduría, ¿no? Y vuelve a conectar a la filosofía con la figura del sabio, algo que había sufrido como cierto divorcio, sobre todo a partir, ¿no? De la modernidad occidental. Me parece importantísimo, digamos, que nosotros podamos acceder, no solamente las instituciones, sino cada uno de los que estamos aquí, no solamente los amigos, sino el público en general, a este libro, a esta obra. Es un trabajo que, para terminar, yo diría que no es un trabajo culminante, sino que para mí esto representa el punto de partida de toda una línea de investigación y de todo un camino que hay que recorrer de ahora en más, principalmente para seguir fortaleciendo el vínculo que la universidad busca tener con los saberes populares, ¿no? Así que, bueno, desde mi parte quiero felicitar esta iniciativa, agradecer también al rector, al vicerrector, a la vicerrectora, perdón, al vicegobernador, a Pancho Muratore también, a nuestro amigo Pancho,
por haber siempre apoyado todas las propuestas, ¿no? Y por canalizar muchas de las inquietudes que nosotros por ahí, en el ámbito de la filosofía, tenemos y se nos ocurren. Ellos vienen, nos escuchan atentamente, nos toman en serio y nos ayudan a concretar estos proyectos que tanta gratificación nos traen. Así que nada más y muchas gracias por su atención. Muchas gracias por sus palabras, licenciado Guillermo Martínez. Ahora vamos a invitar al doctor Alejandro Aguad a referirse a esta obra literaria. Agradezco a Dardo el haber hecho posible este momento inédito que se hace en los tiempos, ya que se habla tanto de los tiempos que vivimos, un momento de reflexión, un momento de interpelación a través de la presentación del texto en el ámbito de la universidad, con la presencia de autoridades políticas, tanto del Consejo como de la Cámara de Diputados y de la Gobernación en general, en un momento político también singular. Dardo, que es un gran gestor cultural e institucional, es el que ha hecho posible este momento que espero podamos aprovechar y le agradezco por eso. La obra que presentamos, el texto Copla Parda, este texto, que ha sido reseñado desde distintos puntos de vista y con características a las que no voy a repetir porque estoy totalmente de acuerdo en la manera en que ha sido entendido y leído. Es un lenguaje que no es habitual en los textos. Aquí está recogido un trayecto, un camino de reflexión, un camino de sabiduría, un camino de instituciones que ponen en valor eso, que son interpeladas por eso. Hay testimonios orales, testimonios gráficos, resoluciones, digamos. Eso es este libro que con ese lenguaje interpela al pensamiento nuestro, al pensamiento filosófico político. Yo quiero destacar algunas ideas que me surgen de la interpelación esta, ¿no? Quiero recibir esa interpelación con una mirada estática, con un ojo puesto en las grandes transformaciones sociales, culturales, de largo alcance, como las que representan la revolución tecnológica de estos aparatitos, de las pantallas, las redes sociales, propias del tecnocapitalismo global, que no pueden estar ausentes en cualquier reflexión que hagamos hoy. Porque no quiero recibir esta obra como con un mero gesto de nostalgia por alguna identidad del pasado o alguna identidad que se está perdiendo. No, la obra nos interpela hoy, con esa característica que tenemos en nuestro presente de hoy. Y una mirada puesta en esas grandes transformaciones globales, tecnológicas, socioculturales, y el otro ojo, por eso decía lo de estrábico, el otro ojo puesto en los hechos coyunturales, los hechos de la coyuntura. Particularmente, no podemos dejar de pensar hoy en la terrible, grotesca represión del día de ayer a la marcha de los jubilados con las hinchadas de fútbol que fueron a apoyar a los otros gremios. O sea, no podemos ser ausentes, no podemos reunirnos aquí desconociendo
al menos esas dos coordenadas dentro de las cuales hay que pensar qué nos dice la copla parda hoy. Ese hecho de ayer, en realidad, también es un emergente de un hecho un poco más de largo alcance y también global, que es la creciente degradación de las instituciones democráticas en el orden global, en muchos países, en Europa, en el norte, pero también a nivel de nuestro país, en la política nacional. Lo digo claramente a partir de la política llevada adelante por el gobierno nacional, que explícitamente dice que se asume como un topo para destruir al Estado y a las instituciones de la democracia desde adentro. Por eso el tema de los tiempos, Mariano hablaba de es un tiempo maduro respecto para la obra, la trayectoria de esta obra, pero también son tiempos oscuros para la política democrática, para la democracia en general, la democracia nacional, en donde instituciones como esta universidad o la democracia en la provincia, en los municipios, hacemos lo posible por seguir sosteniendo el Estado de Derecho, las instituciones, y sobrevivir ante los recortes presupuestarios y como ciudadanos también sobrevivir ante los recortes de los ingresos y las subas de precios en general. Ese es nuestro tiempo, ese es el tiempo, por eso el tiempo en realidad son tiempos plurales, son muchos tiempos. Hay un tiempo de la obra, que es cierto, es un tiempo de maduración, el tiempo propicio, el kairos, para que surja esta obra, y también es una obra que es no solo el resultado de la trayectoria, sino también un punto de partida, como decía Guillermo. Pero al mismo tiempo hay otros tiempos, valga la redundancia de tiempos, tiempos oscuros para nuestras instituciones, para nuestra universidad, para nuestra democracia. También se ha hecho referencia a la modernidad. La modernidad es tiempo de distintas aceleraciones. Vivimos acelerados. Vivimos una generación, lo vemos los docentes con nuestros alumnos, a pesar de que todos usamos las pantallas, sin embargo el modo en el que usan nuestros alumnos no es el mismo modo en el que usamos los docentes o las generaciones mayores. Vivimos mundos distintos. Bueno, antes de avanzar por ese lado, quiero plantear mi reflexión, quiero proponerles una idea respecto de la copla parda, del texto que presentamos y de la copla parda en general, tomarla como hipótesis o como tesis, como propuesta. Yo creo que la copla parda, tanto por lo de copla como por lo de parda, que ya voy a referirme a eso, la copla parda puede ser tomada como un vector de democratización en este momento, en estos tiempos. Un vector de democratización, un vector de democracia, un canal, un dispositivo, vector, para sostener, recuperar, afianzar, defender la democracia. Porque si vivimos tiempos acelerados, donde una generación no entiende a la otra, donde nos sentimos exhaustos, cansados, extenuados respecto de lo que hay que alcanzar, dominar, el tiempo nunca alcanza para lo que nos proponemos hacer, etc. En un presente acelerado, las palabras se vuelven volátiles. Las palabras que caracterizan a esta revolución tecnológica a la que hacía referencia al principio han ido recluyéndose en espacios cada vez más cerrados, cada vez más aislados unos de otros, nuestras redes, nuestros contactos más inmediatos, o a lo sumo produciendo palabras
volátiles, he dicho recién, bueno, palabras destructivas, insultos, palabras de odio, que hacen imposible el mundo en común, que hacen imposible hablar de lo mismo. Hablamos de distintos mundos y cuando queremos comunicarnos, parece que nos arrojamos por la cabeza palabras sin sentido que solamente tienen el sentido de golpear, el sentido de destruir, un sentido destituyente. Esto no significa que el mundo común sea un mundo unánime, que todos tengamos que pensar lo mismo, sino el mundo común es el mundo plural en el cual podemos hablar y escuchar distintas voces, respetando los interlocutores. Ese mundo común que se va diluyendo, escapando de nuestras manos, no por las nuevas tecnologías, sino por el uso que se está dando a estas nuevas tecnologías, ese habla que transcurre por ese mundo puede ser tranquilamente contrapuesto, o mejor dicho, quiero contraponerlo a la palabra de la copla y de la copla parda. Si ese mundo de las palabras volátiles y destructivas de las redes sociales es un mundo que destruye lo común y que nos convierte no en pueblos, sino en públicos enojados, resentidos, agresivos. La copla parda es palabra con sentido que construye pueblo. Esa es la tesis que quiero plantear y por eso creo que es vector de democratización. La copla, decíamos en uno de los textos que está en el libro, es uno de los lenguajes preferidos por el pueblo para denunciar injusticias, narrar sus búsquedas y expresar su sabiduría de vida en un estilo también sabio, rápidamente, brevemente, palabra con destino de canto, definen algunos a la copla. Lejos de la solemnidad y la exactitud, la copla es capacidad de autoironía. Los pueblos y las personas que no son capaces de reírse de sí mismos no son maduros, no son capaces tampoco de abrirse a la palabra del otro, de autoironía, de picaresca subversiva y de libertad. Eso es la copla, en las definiciones de diccionarios. Y lo pardo, en la definición de diccionario también, en el diccionario de la Real Academia, pardo dice es color semejante al de la tierra, marrón. Palabras que se están usando mucho en nuestras reflexiones cuando queremos pensar en las situaciones de discriminación, de racismo presente también en nuestro pueblo, en nuestro país. Se hablan de los marrones, de las zonas marrones. Y la copla parda es como que recibe el insulto, vamos a llamarlo así, de lo marrón, de lo que no es pulcro, de lo que no es blanco, y lo levanta orgullosamente como bandera, como diciendo, sí, ¿y qué? Así somos, pardos, no puros. Así es el pueblo latinoamericano, mestizo, barroco. Y en esa sabiduría mestiza, barroca, parda, el pueblo siempre ha sabido persistir, insistir, vivir. Esa es la sabiduría de vida que a veces desde la academia que pretendemos claridad de distinción, como pretendía Descartes, no sabemos descubrir en nuestra pulcritud de conceptos hilados uno tras otro. Los pueblos sobreviven, los pueblos insisten, los pueblos persisten porque tienen esa sabiduría parda, que sabe integrar lo que nosotros separamos, que sabe integrar distintas voces, que sabe integrar una pluralidad de voces porque sabe escuchar.
Entonces, no es casual esto de la copla parda. Y la copla parda, en tiempos acelerados, en tiempos de insultos, en tiempos de degradación de las instituciones, es una palabra con sentido que hay que oponer a los algoritmos de las tecnologías digitales, oponer en el sentido de poner en tensión, de dialectizar, porque tampoco se trata de rechazar la tecnología y de refugiarnos en una especie de tradicionalismo cerrado y nativista. Se trata de conducir políticamente a esa revolución tecnológica. Se trata de recuperar lo humano por sobre lo tecnológico, que no nos conduzcan a algoritmos, que por otra parte, por detrás de esos algoritmos hay humanos, los dueños del hardware y del software, los dueños de Google, de Amazon, de Microsoft, de Apple, que no están tan lejos, todos los usamos, todos están aquí, y que son los que han ido, que no quieren que los controle la política, que no quieren a los pueblos tomando decisiones sobre ellos, poniéndoles normas, regulándolos, redistribuyendo el poder. Y por eso el odio al pueblo con el cual se lo reprime. Por eso el odio. Se odia la igualdad. Se odia lo popular, se odia al pueblo. Eso es lo contrario de la democracia. Democracia, la palabra democracia, demos, kratos, demos, bueno, ya saben, pueblo, pero kratos, la palabra kratos en griego significa lucha. Democracia es la lucha de los excluidos por ser reconocidos como iguales a los que están dentro, a los incluidos, digamos. Eso es la democracia. La lucha permanente por la igualdad, el litigio por la igualdad. Usamos esa palabra, no usamos la palabra demarquía, por ejemplo, como monarquía o oligarquía. Usamos la palabra democracia, y en la palabra democracia está kratos, y kratos significa lucha, tensión, pugna, diferencia, litigio. Porque en todo pueblo están los que se aferran a los privilegios del dinero, del apellido, de la posición social, de lo que sea, que no quieren que en el lugar de vacaciones esté el pobre, que esté el pueblo, lo popular. No quiere que se tome mate en la cancha de golf. No quieren ir a los mismos centros de compras. No quieren universidades elitistas. Pero también a la degradación de las instituciones que a lo largo de los últimos siglos y de los últimos 40 años en la Argentina hemos ido recuperando, construyendo, afirmando a través de ejercicio del voto, a través de la renovación de gobiernos, a través de la legislación en nuestras cámaras, en nuestros consejos, a través del respeto a los derechos de las personas, de los ciudadanos, de los derechos humanos, a través del juicio y castigo de quienes violaron esos derechos desde el Estado. Todo eso está en riesgo si es que no lo tensionamos en un kratos, en una lucha que propongo que pueda ser recuperada desde la palabra de las coplas de nuestro pueblo, desde las coplas o desde la palabra de sabiduría encarnada de nuestro pueblo. Por eso tenemos que saber escuchar, por eso tenemos que saber dejarnos interpelar y responder, no como un eco. El universitario lo hace, los filósofos lo hacemos con conceptos. El artista lo hace cantando, lo hace pintando, lo hace recitando, cada uno con su lenguaje.
pero tenemos que ser capaces de internarrarnos, de contarnos y de construir una identidad narrativa, una identidad cultural no fija, que no es una esencia que está por fuera de la historia, sino una identidad cultural como sujeto, que nos constituye como sujeto, que nos constituye como pueblo, para afirmarnos en nuestro derecho a ser sujeto soberano, en nuestro derecho a ser pueblo, y no meramente público, enojado de las decisiones que se toman en otro lugar. Creo que la copla parda, por esas condiciones, por esas características, puede ser un vector de democratización. Lo contrario de la aceleración, lo contrario del aceleracionismo, no es la desaceleración, no es la quietud o la nostalgia por volver en el tiempo. Lo contrario de la aceleración es la resonancia, dice un filósofo alemán, es la resonancia. Y la resonancia tampoco es eco, la resonancia es un vínculo con significado, vincularnos con los otros, con el mundo, con lo trascendente, con sentido, con significado. Para eso hay que saber escuchar y responder. Que se escuchen todas las palabras, que todas las voces tengan lugar en la construcción de un mundo común. Eso es la democracia. Y eso es lo que creo que la copla parda, una de cuyas expresiones puede ser la edición y publicación, estudio, etcétera, de este libro, es lo que pienso que puede ser un vector de democratización. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro Aguad, no solo por sus palabras, sino por la reflexión que nos invita a hacer acerca de esta obra literaria. Copla parda, sabiduría encarnada, tiene por objetivo analizar y reflexionar la experiencia de la práctica oral de la copla de parda del pueblo santiagueño y su incidencia en el NOA, y por qué no en el mundo. A continuación, vamos a dar la palabra al señor rector de nuestra Universidad Nacional, ingeniero Héctor Rubén Paz. Buenas tardes. Para mí, en primer lugar, es un honor poder compartir en este día la presentación de este libro, Copla Parda, Sabiduría Encarnada. Además de ser un honor, también celebro este encuentro de pares, de iguales, este encuentro donde fluye no solamente esas emociones que seguramente a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros hoy nos vienen a la mente y nos vienen fundamentalmente al corazón, porque acompañamos a un amigo, acompañamos a una persona que es un gestor cultural, pero además de eso, un gran amigo, alguien que desde hace muchos años trabaja denodadamente para poder llevar a todo el territorio, a cada punto de la provincia y del mundo, esta obra de su padre, de don Dardo del Valle Gómez. Y cuando hace un momento Mariano describía, ¿no?, más que todo pintaba aquella casa donde de niño, siendo compañero de la hermana de Dardo, de Ana, llegaba a la casa y sentía ese calor de la casa. Creo que es también muy oportuno, además de nombrarlo a don Dardo del Valle Gómez, a doña Soledad Tijera de Gómez, que aquí
la tenemos presente, a la mamá de Dardo. Y así como vos, Mariano, ibas tal vez en esas tardes a hacer los deberes, a jugar a la casa de Dardo, bueno, yo también no iba a jugar porque ya éramos grandes, éramos compañeros del profesorado provincial, de esa carrera tan linda, ¿no? El profesorado de filosofía, aquí Silvia, otra compañera más, Luis, que también ha trabajado en el equipo, y muchos otros. Éramos compañeros y iba a la casa de Dardo a estudiar. Difícil estudiar con Dardo. Una persona hiperkinética, multifacética, y bueno, era sentarnos, tomar un mate cocido con un pan y verlos, ¿no? Ver a su mamá, a su papá. En aquel tiempo creo que Ana ya andaba, no sé si en primer año de la universidad, y ganó un concurso para hacer un logotipo, me acuerdo, no sé si me acuerdo mal, pero son ya 33 años, 34 años. Y me acuerdo que Ana ganó, brillante, con mucho empeño, mucho trabajo, pero era una mesa donde uno se sentaba a estudiar, donde se sentaba a trabajar. Había en ese hogar un clima, no sé si intelectual, pero era un clima de hacer cosas. Por eso, cuando describía Mariano hace rato ese paisaje, diría yo, de la casa, del hogar, de la mamá, del papá, de la hermana, y que íbamos con un propósito, íbamos con un objetivo, estudiar. Y admirar, tener la posibilidad, ¿no? La verdad que hemos tenido nosotros la suerte de poder conocer a don Dardo, de verlo trabajar, sentado en una silla medio petiza, estaba, pensaba, se levantaba, iba, venía, y verdaderamente esa mente, ese corazón, era de un talento, diría, profundo, ¿no? Para mí, yo personalmente admiro a las personas que a través de sus pensamientos pueden expresar. Y expresan a través de la palabra. Y decir, hablando de esto de la oralidad, decir tiene un impacto. La palabra tiene un impacto, ¿no? Recién se mencionaban algunas cuestiones bíblicas, ¿no? Y el verbo se hizo carne, decía, en algún lugar. Y decir es, para mí, algo que no solamente impacta, sino que produce un efecto. La Universidad Nacional de Santiago del Estero tiene como mandato estatutario promover la cultura. Tal vez muchos de los que están presentes aquí puedan definir lo que es la cultura. Es un concepto, la verdad que muy amplio, ¿no? Abarcativo. Recuerdo una profesora, Liliana Herrera, que nos hablaba de ese ethos, de la forma de vida de los pueblos y de lo que se transmite y de lo que es tangible, de lo que es intangible. Tan amplio el concepto, con tantas categorías, que seguramente es imposible poder definirla en extensión. Por eso, cuando uno habla de cultura, yo podría hablar de este libro. Podría hablar no solamente del papel y de la tinta, sino podría hablar de don Dardo, persona, vida, transmisión. Y la importancia que tiene para la Universidad Nacional de Santiago del Estero poder también albergar en su lugar a la copla parda, a aquellos que se dedican a estudiar,
a investigar, todas las formas en donde la copla parda para mí se asienta en todo el territorio de nuestra provincia en particular, pero en realidad es mucho más abarcativo. Y solamente voy a tomar esta frase que para mí es muy profunda, ¿no? Decía hace rato Alejandro, nos interpela muchas cosas. Pero miren, cuando leemos, saber que no sirve para ser capaz, que no es un verdadero saber. Entonces, me pregunto si nosotros desde la universidad producimos ese saber. Aquí con mi compañera, la vicerrectora Marcela Juárez, venimos trabajando mucho y todos ustedes deben recordar los 50 años de la universidad, hace 2 años, se eligió como lema saber que transforma. Y si uno lee el libro, si uno los escucha a ustedes, a los 5 cuando han hablado, tiene que ver con eso. Esa oralidad, esa palabra, no es que solamente llega, nos pega y nos transforma. Porque después de escuchar esto, ya no somos lo mismo. Y verdaderamente nos interpela hablando de la universidad. Porque ¿cuál es el saber que se produce? Y no es lo mismo que conocimiento. Nosotros tenemos ámbitos de investigación, de desarrollo, de extensión, de transferencia, donde existen muchos conocimientos. La pregunta tal vez sería, ¿cuándo esos conocimientos se convierten en saberes? ¿Y cuándo esos saberes transforman? ¿A quién? A la sociedad, a la comunidad, a cada uno de nosotros, a las cosas, al territorio. Y este año nuestra vicerrectora ha comenzado un programa de radio que se llama justamente Saberes que Transforman. Entonces, considero que nosotros como universidad tenemos la obligación de poder promover aquellos valores que se transmiten como parte de la sociedad y que lo llevan a ese pueblo a madurar, a tener conciencia de sí para poder también ser hacedor de la realidad. Y este libro que hemos trabajado mucho, digo hemos solamente porque soy amigo de Darwin, nada más, porque no es que le haya aportado ni una coma, pero hemos trabajado mucho porque muchos hemos acompañado esto. Y acompañar también significa concretar. Acompañar también sería poder estar unido al otro para poder caminar, para poder de alguna manera llevar este mensaje. Y en ese sentido, a través del Consejo General de Educación, se ha venido promoviendo, se ha venido trabajando, acompañando y caminando para que podamos llegar a todos esos puntos de este vasto territorio provincial, ¿no? Aquí en Paraninfo siempre tenemos la oportunidad de realizar algunos eventos territoriales. Y yo siempre suelo resaltar que nuestra provincia es muy amplia, muy vasta en territorio, ¿no? Uno habla de más de 137.000 kilómetros cuadrados de extensión. Es la 9ª provincia en ranking, en orden de extensión en el país.
estos 27 departamentos, estos 28 municipios, estas 137 comisiones municipales, 165 referencias territoriales políticas que tiene nuestro Santiago del Estero. Y en este Paraninfo, la universidad ha tenido durante este tiempo, especialmente que nosotros estamos en gestión, la apertura para lo nuestro, la apertura para ese saber que es del pueblo y poder justamente a través de la extensión universitaria realizar ese diálogo de saberes a uno que muchas veces se lo llama saber erudito, en una categoría parecería ser superior, y el saber del pueblo, el saber vulgar. Creo que en ese diálogo descubrimos un diálogo de iguales y muchas veces aprendemos del saber del pueblo. Creo que la universidad tiene que caminar en ese sentido de apertura, de poder generar en su ámbito este tipo de expresiones que seguramente nos van a interpelar, nos van a hacer reflexionar y a través de él vamos a poder crear conceptos epistemológicos, pero que tienen que ver con este saber situado, con este saber de aquí. Así que yo agradezco a Dardo del Valle Gómez, agradezco a nuestro vicegobernador, que siempre tiene el lugar, tiene la predisposición para también acompañar, para estar, para sumar, para poder llevar todo lo que es nuestro, todo lo que es del territorio, como su origen mismo, poder llevar y levantar esas banderas que tienen que ver con una cultura nuestra, propia, situada, de nuestros pueblos originarios, afrodescendientes, mestizos, y también todos aquellos que vinieron a este continente a trabajar y a sembrar, pero sembrar desde su lugar, trayendo esta simbiosis de culturas que hoy tenemos aquí en Santiago del Estero. Este libro tiene mucho de eso. Este libro nos interpela y este libro tiene un alto valor pedagógico para que hoja por hoja, párrafo por párrafo, vayamos transmitiendo y vayamos produciendo transformaciones en nuestros estudiantes, en nuestros niños, jóvenes y adultos de Santiago del Estero. Muchas gracias, Dardo, y nosotros siempre vamos a estar acompañando, porque esa es la función de la universidad, y este Paraninfo especialmente fue hecho para que todas esas voces, todas esas lenguas puedan expresarse originariamente y sin ningún tipo de censura. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señor rector, ingeniero Héctor Rubén Paz. A continuación, vamos a escuchar al señor vicegobernador de la provincia de Santiago del Estero, doctor Carlos Silva Neve. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Primero, una alegría muy grande estar aquí en este Paraninfo, en este lugar en donde la cultura y el saber popular
y todos los saberes en definitiva se expresan, se manifiestan. Agradecer a usted, rector, querido amigo Héctor, a la señora vicerrectora, al señor director y a este amigo, ¿no? En definitiva, que lo conozco no de hace muchos años, como lo decía aquí Héctor, en el caso de él, sino tiempos más recientes, pero que en definitiva ha sabido nacer entre nosotros eso que sin duda distingue, ¿no?, al ser santiagueño, ese afecto sincero, porque en definitiva creo que comulgamos los mismos sentidos. Agradecer a este calificado panel que ha venido a presentar esta obra y a este calificado auditorio también, ¿no?, a sus familiares, a su mamá que lo acompaña aquí, a Dardo, a toda su familia. Primero, Dardo, quería transmitirte de manera personal, de hecho la locutora ha expresado leyendo, pero hoy el gobernador de la provincia, sabiendo que venía para aquí, me ha pedido que te transmita a vos, primero las felicitaciones, y segundo, el acompañamiento que siempre él ha sabido expresarte, y más aún en este tiempo tan importante, ¿no?, tan oportuno, tal vez siguiendo aquí el concepto del doctor Aguad. Y que siempre el gobierno de la provincia de Santiago del Estero, por la presencia de la presidenta del Consejo y muchos funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, va a seguir acompañando expresiones, en este caso, de la cultura toda de Santiago del Estero. Yo quiero poner en valor aquello que el profe Aguad hace un momento decía, la diferencia de tiempos, ¿no? Hay muchos tiempos. Y estamos viviendo en un tiempo hoy complicado, muy complicado, en donde por sobre todas las cosas creo que se activa la violencia, se activa el desinterés por el otro, se pone en valor la indiferencia, algo que no es ni característico medianamente de lo que es esta querida República Argentina. No lo es, no somos así por historia. Nuestros orígenes son otros. Nuestros orígenes es la generosidad misma, de abrir los brazos y recibir a aquel inmigrante que venía aquí a estas lejanas tierras de América del Sur a poder hacer su vida en paz, porque no las tenía en esos lugares de origen. Y que fusionado con el pueblo originario, bueno, dieron nacimiento a esta querida República Argentina, a nuestra querida patria argentina. Digo patria argentina y digo mi querida provincia de Santiago del Estero. Y esto es una apreciación muy personal mía, ¿no?, que aquí hay gente mucho más capacitada, que sabe expresar en palabras, en conceptos, el sentir de nosotros, hombres, mujeres, el sentir de nuestros pueblos. Creo que por este tiempo presente y por todos los tiempos anteriores que hemos pasado, lamentablemente, en esta República Argentina, el ser nacional aún no se va a parir. Creo yo. No está parido. Nos falta todavía. Las razones serán, a mi criterio, tal vez muchas, ese crisol de orígenes que tenemos. 1810, 1816, nuestras fechas fundacionales. No hemos pasado por tal vez crisis realmente grandes, en donde tal vez la comida faltaba, tal vez teníamos el dinero, pero la comida no estaba. Creo que no hemos pasado
por la generosidad misma de esta bendita tierra argentina. Y por el otro lado, el ser provincial, el ser santiagueño. Yo creo que ese ser santiagueño lo estamos pariendo en estos tiempos contemporáneos. Nosotros somos testigos de esa aparición. Somos testigos de esa aparición. Somos orgullosos de ser santiagueños. Lo decimos, lo expresamos, lo manifestamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Y sin duda, esta obra, que no es otra cosa que poder compilar, si me permites la palabra, querido Dardo, todo ese saber que ha sabido tal vez desorganizadamente tu papá, el querido Dardo del Valle Gómez, ha sabido plasmar. Vos lo has podido compilar precisamente en esto. Has podido recopilar y preparar esta obra como instrumento pedagógico. Y ahí debo resaltar, obviamente, todo este trabajo que esta institución tan importante de Santiago del Estero, como es nuestra Universidad Nacional de Santiago del Estero, ha sabido receptar, abrir las puertas, tomarlas como propias. Y esa lucha, ¿no?, entre los alejados, aislados, y los que están aquí adentro, lo que decía el doctor Abad, que no es otra cosa que la misma democracia, ¿no? Aquellos que están excluidos para pasar a formar parte o pasar esa barrera para ser incluidos. Bueno, ese saber que Dardo del Valle Gómez Padre ha sabido dejarnos a nosotros, yo creo que con esta obra y esta decisión institucional de esta Universidad Nacional, bueno, se está dando de que el saber popular pueda ser también enseñado, transmitido en esta casa de altos estudios, de calificados estudios. Entonces esa mistura se da, que hablaba aquí el señor rector, la mistura entre ese saber, conocimiento erudito y aquello que viene precisamente del pueblo, y del pueblo, de eso, de nuestra tierra, del color pardo de nuestra piel. Y no tengo la menor duda, Dardo, de que el saber que tu papá ha sabido dejarnos y que vos, junto a todo el equipo, has sabido hacer en esta obra, es un saber que sirve para hacer. No hay duda de ello, siguiendo aquí la frase que Héctor decía. Va a servir de mucho para seguir haciendo este Santiago del Estero que crece, este Santiago del Estero que se desarrolla, pero muy orgulloso de ese sentir que le dio precisamente nacimiento a esta querida provincia. Bueno, nosotros, con Gerardo Zamora a la cabeza y todos los que formamos parte de su equipo de trabajo, vamos a seguir acompañándote, vamos a seguir acompañando a toda la cultura de Santiago del Estero. Ese es el mensaje y la presencia nuestra es para ratificar precisamente ese concepto. Muchas gracias. Y a continuación vamos a invitar al autor de esta obra literaria, el licenciado Dardo del Valle Gómez, para brindarnos su mensaje. Bueno, primero pienso en mi papá. Un hombre nacido en la ruralidad, frente a una vía en la Barballe, con una herencia oral, con un designio de un pueblo silencioso, pero
erguido para que en algún momento pueda tener voz. Siento que el Kairos de Mariano emerge siempre en el pueblo y que la copla como concepto siempre denuncia algo, siempre enuncia algo. El trabajo apunta a ese sentido social, político, educativo, donde las herramientas del pensar son fundacionales. La filosofía tenía que estar sabiendo de esta oralidad. Pero la acción, la búsqueda, la democratización del conocimiento es la tarea de este siglo. Y creo que mi padre encontró en esa palabra una dimensión que aglutina causas, motivos, tareas pendientes, urgencias antropológicas que hacen que el hombre silencioso del monte pegue el grito, emerja voz. La pregunta que se hacía siempre, ¿por qué tan callado y por qué tantas preguntas dentro? Creo que la copla parda, saber encarnada, es simplemente una excusa, una oportunidad para pensarnos entre todos, construir sentidos, pensar tiempos democráticos. Pero como dice mi amigo Alejandro, desde el Kratos, desde la acción. Por eso era tan necesario cuando pienso el panel, a María Elena, a Carlos, a Héctor, la gente de Serena me decía, pero ¿cómo pone tanta gente? Pero Copla Parda es esencialmente un conjunto de personas, un colectivo de actores. Jamás será un libro. Es el manifiesto común de un pueblo que ha encontrado en el continente ecos de igual valía, que afirman, que reafirman y que vuelven a redefinir la conciencia de lo popular, como mi padre me ha enseñado muchas veces. La única aspiración de Raquel Tolosa, de Luis Vázquez hace muchos años y de Paz, era que lo aprendido con Liliana no quieren olvidar que los dioses han querido que yo pueda acomodar. Pero creo que la tarea está por venir. Nos estamos pariendo a nosotros mismos, políticamente, culturalmente, educativamente. Les agradezco en nombre de mi familia. Por darle voz a mis abuelos. A estos hombres que la Academia Mal llamó ignorantes. Mucho tiempo. Agradecerles estos tiempos, a pesar de la oscuridad, porque mi padre escribió una sola frase antes de morir. En su almohada recordamos una copla. La muerte es la luz en la noche de los días. La palabra es la luz en la oscuridad. El diálogo es la luz en la adversidad. La palabra dicha es el único camino posible político, social, educativo e investigativo. Lo que sepamos, lo sepamos para los otros, para ser compartido. Agradezco a la universidad, a mi amigo Carlos, a mi amiga Elena, a mis amigos de la filosofía Alejandro y esencialmente a mi familia que me ha permitido llegar hasta aquí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, licenciado Dardo del Valle Gómez, por cada una de sus palabras, por cada uno de sus sentimientos expresados aquí en esta presentación y por la entrega en cada palabra puesta en Copla Parda. A continuación, vamos a invitar al licenciado Dardo del Valle Gómez, hijo, a ubicarse en el centro del escenario para compartir su obra con quienes hoy lo han acompañado en esta presentación. Invitamos al señor vicegobernador de la provincia, doctor Carlos Silva Neller. Invitamos al señor rector de nuestra Universidad Nacional, ingeniero Héctor Rubén Paz, a la señora vicerrectora, licenciada Marcela Juárez, al señor director de la Escuela para la Innovación Educativa, especialista Francisco Muratore, a los integrantes de la mesa panel, doctora Silvia Rodríguez, a la doctora María Elena Ejela, al doctor Alejandro Aguad, al licenciado Mariano Suárez Burgos y al licenciado Guillermo Martínez. Y de esta manera damos por finalizada esta ceremonia, no sin antes desearle el mayor de los éxitos al licenciado Dardo del Valle Gómez hijo y agradeciendo la presencia y el acompañamiento de cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Gracias.